Saludos jóvenes. En esta ocasión voy a compartirle el capítulo 4 que es resultado de la investigación y el capítulo 5 que es conclusiones y recomendaciones. Antes de pasar a ver algunos ejemplos, vamos a leer lo que dice este pequeño párrafo. Dice que en una investigación cuantitativa el marco teórico se utiliza de manera formal porque del mismo parten los conceptos que serán demostrados en la realidad. La lógica del análisis es siempre la misma. Se contratan los resultados procesados estadísticamente con las opiniones del investigador y de la teoría. Y para eso utilizamos un esquema que no va a variar, que va a ser utilizado de igual manera en todas partes. ¿Cuál es ese esquema? Tenemos por un lado que comenzamos con el título del gráfico, el cual debe tener el número de gráfico. Por ejemplo, podría ser, digamos, gráfica número uno, suponiendo que estamos comenzando. A partir de aquí se presentan tres elementos principales que van a estar aquí resaltados en diferentes colores. La primera parte es la presentación de los resultados procesados estadísticamente, que no es más que decir o mostrar qué contestaron las personas encuestadas. Dicho esto, debemos resaltar que se hace de mayor a menor. Si por ejemplo usted tiene que un gráfico o una respuesta tiene un 45% y la menor tiene un 3%, pues usted va a comenzar a partir del mayor porcentaje hasta el menor, porque se supone que ese mayor es donde está la mayor relevancia. Luego seguimos con la interpretación de los resultados por el investigador, es decir, que después que usted presente estadísticamente los números, usted va a decir qué representa eso para su investigación. Esa parte la podemos destacar en color verde. Si vemos más abajo, tenemos entonces en color morado que se pondrán las opiniones de otro autor respecto al indicador que mide la variable dada. Es decir, haremos una cita. Vamos entonces a proceder a ver un ejemplo. Aquí tenemos algo que realizamos. En esta ocasión tenemos gráfico 4.19. Aplicación de procedimientos en las escuelas para llevar el registro de los niños indocumentados y las calificaciones. Si dejáramos esto como está acá solamente sin ser interpretado o sin ser analizado estadísticamente, no se entendería de qué estamos hablando, porque el lector no conoce las variables. Vamos a ver entonces cómo está elaborado el ejemplo. El ejemplo dice, se les preguntó a los maestros sobre la aplicación de algún procedimiento en la escuela para el registro de los niños indocumentados y las calificaciones. Y tenemos que el 60% de los consultados señala que está totalmente de acuerdo con el procedimiento aplicado actualmente, mientras que el 20% está de acuerdo con el procedimiento aplicado en las escuelas y el 20% restante expresa que está en desacuerdo. Aquí podemos ver en verde entonces la interpretación que hace el autor. Dice, la información revela una contradicción, ya que para que un niño pase a otro grado se necesita dicha información para promoverlo. Es decir, que acá resaltamos los datos más relevantes. Finalmente podemos ver acá en morado una cita que sustenta o refuerza lo que dice acá. Vamos a leerlo. Según el MINER 2015, para poderse graduar de la escuela primaria se requiere que los niños aprueben el examen nacional de octavo grado, siendo esta una de las barreras más comunes que los niños sin documentos, debido a que para tomar este examen tienen que estar registrados en el Sistema Electrónico Nacional. Prácticamente todos los niños y las familias entrevistadas entienden que es necesario tener documentos para poder tomar el examen y proseguir a la escuela secundaria. Recuerden que cuando desarrollamos el capítulo 2, desarrollamos un marco de teoría y basados en esa teoría del capítulo 2 es como formulamos el capítulo que estamos viendo actualmente. Por lo que para usted reforzar o contradecir lo que dice acá estadísticamente y lo que usted ha opinado, usted puede perfectamente utilizar de la misma teoría que tiene desarrollada en el capítulo 2 o por el contrario, si lo prefiere, pues podría auxiliarse de cualquier otra cita que encuentre por ahí, en algún libro, en un artículo. La idea es que lleva esos tres elementos, parte estadística, opiniones del autor y una cita. Podrán darse algunos casos en que las citas no sean necesarias. Por ejemplo, si tenemos una pregunta que habla sobre el sexo de los encuestados, no tendría sentido citar, por ejemplo, que en las escuelas el 65% sea de sexo femenino y que el restante porcentaje sea sexo masculino. Yo en esos casos podría omitirse la cita. Pasamos entonces al capítulo 5, que es conclusiones y recomendaciones. En esta parte tenemos algo. Vamos a leer el ejemplo. En las conclusiones es importante saber que se van a presentar una conclusión por lo menos por cada objetivo.
podrían ser varias. Vamos a ver lo que dice. En esta investigación sobre el impacto social de la presencia de los niños extranjeros indocumentados en las escuelas primarias de la zona rural de Guayubín, se establecen las siguientes conclusiones. Objetivo 1. Fíjense que lo resaltamos cada objetivo. Analizar las causas que originan la falta de documentos. Noten entonces que la conclusión ya no hace referencia a las personas encuestadas, que tanto por ciento, no habla de nada de eso, porque si decimos los encuestados respondieron, no estamos concluyendo. Estaremos haciendo referencia a la cápita anterior que tiene que ver con la presentación de los resultados. Y dice acá, se determinó que la falta de documentos de los niños indocumentados extranjeros se debe a la falta de regulación que hay en República Dominicana. En las escuelas se aplican algunos controles para la regulación de los niños indocumentados. Si vemos, por ejemplo, el siguiente objetivo, que es el número 2, tenía describir las condiciones bajo las cuales asisten a los centros educativos. La conclusión dice, se demostró que los padres son quienes llevan al niño indocumentado el primer día de clase para la inscripción. Queda evidencia que los padres, mamá y papá tienen interés de que el niño asista a la escuela y uno u otro se acercan al centro educativo. Además de que a la escuela se le da el mismo trato a todos los niños sin importar su condición de inmigrante. Los maestros tienen conocimiento de la cantidad de recursos que implica la participación de los niños indocumentados. El mayor grado alcanzado en la escuela de los niños indocumentados en la zona rural de Guayubín está en sexto grado. Entonces, no sé si pudieron notar en ese objetivo que aunque se ha hecho una sola conclusión, esa conclusión tiene parte de todas las preguntas que formulaban esa encuesta, ese apartado. Seguimos el siguiente. Precisar la cantidad de niños indocumentados y el grado que asisten en la escuela primaria de la zona rural. Dice, la integración de los padres de los niños indocumentados a las actividades del centro educativo es positiva. La mayoría de los padres asiste y le da seguimiento a las actividades que se realizan. El nombre que se realiza para el apunte de la calificación en la escuela, el 100% del momento indica que le pone el nombre que le dice a la persona que lo lleva a la escuela. La información a las autoridades de inmigración de los niños indocumentados prácticamente no se realiza, por lo que se entiende que no es una práctica institucionalizada de la escuela. Noten de igual forma en esta parte que la respuesta a ese objetivo está formada de muchas preguntas del cuestionario. De igual forma les vamos a estar compartiendo este documento para que puedan analizarlo más a fondo. Eso es en cuanto a las conclusiones. Podemos notar al final de las conclusiones un parrafito en negro, porque recuerden que teníamos una hipótesis que habíamos planteado en el capítulo 1. Aquí se concluye sobre la hipótesis. Esta investigación concluye en función de la hipótesis planteada de que la presencia de niños extranjeros indocumentados en las escuelas no afecta el proceso educativo en la zona rural de Guayubín. Cabe destacar que esta es una hipótesis para este tipo de estudio, porque dependiendo de la hipótesis y del estudio, podríamos tener hipótesis, por ejemplo, alternativa, hipótesis nula, hipótesis de cualquier otro tipo. Pero en este tipo de estudio hemos utilizado este tipo de hipótesis que ya ustedes conocen. Por ende, aquí en esta parte estamos solamente haciendo conclusión a esa hipótesis sin llegar a la parte estadística, que es otro tipo de estudio. Si pasamos entonces a la parte de las recomendaciones surgen a partir de las debilidades encontradas en los resultados y en las conclusiones. Y podemos ver acá como recomendaciones. Se establecen las siguientes recomendaciones. La Dirección de Migración y el Ministerio de Defensa deben controlar el tráfico ilegal de inmigrantes y la tolerancia a las autoridades en la entrega ilegal de extranjeros en el territorio dominicano para estos fines. El control fronterizo sigue siendo muy frágil. La situación de indocumentación aumenta la vulnerabilidad de la persona migrante, que con mayor razón teme acudir a las autoridades por miedo a la deportación o desconfianza en el sistema judicial jurídico para la protección. Otra recomendación dice, se deben establecer una coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la regulación de los niños indocumentados a los fines de proveerles algún tipo de documentación que les permita y facilite a los niños el acceso permanente a la educación. Otro punto que debo detallar es que aunque en esta parte no se refleja, las recomendaciones tienen que estar orientadas exactamente hacia alguien. Fíjense que acá, ¿a quién se le recomienda?
a la Dirección Migración y Ministerio de Defensa. O sea, esa recomendación debe hacérsele a alguien específicamente, no pueden dejarse en el aire a que cualquiera las asuma. Espero que hayan podido entender lo que hacemos en capítulo 4 y 5. Cualquier duda que tengan, pues no duden en consultarme vía los grupos, que con todo gusto estaré tratando de explicarles esa parte. Pásenla bien.